Buenas tardes. Aquí comenzamos la clase para este año de asma y EPOC y rápidamente vamos a avanzar en el tema de manera tal de que podamos cumplirlo en los próximos 45 minutos. Cuando hablamos de asma y EPOC, tenemos que considerarlos desde el escenario de que son enfermedades obstructivas ambas y vamos a tratar de identificarlos. Este caso es una mujer de 23 años, no fumadora, con rinitis, eczema, alergia al pelo del gato y a los ácaros, tos, sibilancia nocturna, disnea sibilante cuando practicaba su deporte favorito, el voleibol, tiene una placa de tórax normal, una radiografía de senos paranasales con una imagen polipoide en el seno maxilar derecho y tiene una espirometría con obstrucción del flujo aéreo y con reversibilidad. No hay duda que en este caso el diagnóstico es asma. Así es que vamos a tratar de responder a lo largo de estos 40 minutos estas siguientes preguntas. ¿Qué es el asma? El asma, por la definición de GEMA, es un síndrome con distintos fenotipos clínicos que comparten manifestaciones clínicas similares que tienen etiologías probablemente diferentes. Es una enfermedad inflamatoria, crónica de las vías respiratorias, donde participan distintos mediadores y células de inflamación que se caracteriza por hiperrespuesta en la broncoconstricción, con una obstrucción variable al flujo aéreo que puede ser total o parcialmente reversible, ya sea por medicamentos o en forma espontánea. Así que destaquemos algunos aspectos, que es una enfermedad común, crónica y potencialmente seria, pero que puede ser tratada y controlada. Los síntomas fundamentales son la sibilancia, la fatiga y la opresión torácica y la tos, que varían en el tiempo, con ocurrencia, frecuencia e intensidad, con variación en el flujo aéreo expiratorio y que hay desencadenantes como las infecciones virales, los alérgenos, el humo de tabaco, el ejercicio y también el estrés. Los mecanismos decíamos que eran varios y mediados por distintos componentes, pero básicamente se resumen en cuatro los componentes: la contracción del músculo lisobronquial, el edema de la vía aérea, la hipersecreción de moco y los cambios estructurales que llamamos remodelación de la vía aérea. Lo que sí sabemos de esta enfermedad es que además de diagnosticarla, podemos tratarla efectivamente y cuando la controlamos, los pacientes no tienen síntomas ni durante el día ni durante la noche, no necesitan medicación de rescate, pueden tener una vida productiva y físicamente plena, tienen una función pulmonar normal o cercana a la normal y no tienen crisis severas, llamadas también exacerbaciones o ataques. Cuando nosotros buscamos el diagnóstico del asma, vamos a ver y nos vamos a enfrentar que con frecuencia el examen en una consulta ambulatoria, el examen es normal, aunque podemos tener sibilancias en las vías aéreas. Y tenemos que pensar que podemos tener diagnósticos diferenciales como infecciones respiratorias agudas, en particular en los niños, la presencia de obstrucción fija, como vamos a ver, EPOC, disfunción de las vías aéreas superiores, en particular la laringe, obstrucción endobronquial o también la presencia de un cuerpo extraño inhalado que pueda generar esta sibilancia y la obstrucción. En algunos casos, y cuando los cuadros son severos, pueden no existir sibilancias y el paciente estar severamente obstruido por disminución del flujo. La medición de esa obstrucción se hace a través de la espirometría y la identificación de una caída en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que con la utilización de 400 microgramos de salbutamol, broncodilatadores, mejore más del 12% y 200 mililitros hace diagnóstico de obstrucción reversible en la vía aérea. Por eso es que la función pulmonar en el asma tenemos, digamos, objetivos para demostrar esta obstrucción en el flujo aéreo expiratorio, considerar el diagnóstico cuando hay reversibilidad, pero también considerar que pueden existir otras causas que pueden identificarlo a estas manifestaciones y por lo tanto hacer diagnósticos diferenciales. También nos puede ayudar a pensar que los pacientes que tienen severa obstrucción son más predictores de exacerbación y también nos ayuda a pensar en cómo hacemos el seguimiento de la enfermedad con la evaluación periódica, perdón, de la función de la vía aérea. Eh,
Nosotros dijimos que la inflamación alérgica era un marcador. Este es un modelo resumido de los procesos inflamatorios alérgicos en el asma. Y ya ven que están involucrados linfocitos, mastocitos, eosinófilos y linfocitos de distintos tipos. Y en particular mediadores inflamatorios como las interleuquinas en particular y como exposición final la inflamación aguda, variada con histamina y mediada por IgE o la inflamación crónica, fundamentalmente expresada por el eosinófilo. Este proceso inflamatorio puede dejar rastro y deja rastro a través de la producción de un óxido en muy pequeñas cantidades, en partes por millón, de la inflamación alérgica dentro de la vía aérea. Entonces, si nosotros logramos medir esta inflamación a través de la fracción exhalada de óxido nítrico, nos puede ayudar a acercarnos al diagnóstico del asma. Así es que las guías GEMA en su versión 2020 proponen que el diagnóstico del asma no solamente se base en la clínica y en la espirometría, como ve este algoritmo, sino también en la medición del óxido nítrico en aire exhalado, que cuando supera las 40 partes por millón tiene un valor predictivo de inflamación alérgica y por lo tanto, ante síntomas y manifestaciones compatibles con el asma, podría tener una aproximación diagnóstica de la misma manera que las variaciones en el flujo de la vía aérea. Así que recuerden, si bien el diagnóstico de certeza lo hacemos con la hiperrespuesta, la respuesta exagerada de broncodilatador, también el óxido nítrico en aire exhalado puede ayudarnos a hacer este diagnóstico. Hablamos mucho de la alergia, pero la alergia no es una condición sine qua non para confirmar el diagnóstico. Sí, vamos a utilizarlo en los estudios de alergia para cuando tenemos alguna exposición específica a un aeroalérgeno que desencadena o empeora los síntomas del asma, o cuando aparecen otras enfermedades atópicas asociadas. Y lo podemos hacer por cutirreacción, lo que se llaman prick test, o la determinación de inmunoglobulinas E específicas contra alérgenos con lo que se llaman las técnicas de RAS o con pruebas de broncoprovocación. Vamos a ver ahora otro caso, distinto a lo que estábamos hablando. Este caso, hay un paciente de 52 años que fumó por 35 años 20 cigarrillos por día, que tiene tos, silbidos en el pecho y disnea al caminar al mismo ritmo que su esposa. En la radiografía de tórax tenemos un aumento de los diámetros torácicos anteroposteriores y aplanamiento diafragmático. En la espirometría tenemos una obstrucción al flujo aéreo significativo y que no cambia con broncodilatadores. La relación BEFSU1, capacidad vital forzada, en este paciente es menor del 70%, en este caso el 35%, y 38% de lo que debiera tener. En este caso, no tenemos duda que el diagnóstico es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, preguntémonos, igual que con el asma, ¿qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Es una enfermedad común, prevenible y tratable, pero no corregible como, digamos, en términos de función como el asma, que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y una limitación al flujo aéreo debido a anomalías en las vías aéreas y en los alvéolos por la exposición crónica a partículas o gases nocivos. Los síntomas acá son disnea, tos y catarro con sibilancias, pero suelen ser minimizados por los pacientes. Y el factor que predispone al desarrollo de POC fundamental es el tabaquismo. Otras exposiciones también lo pueden producir, pero como combustibles de biomasa y la contaminación aérea. Pero el 85% de los pacientes con EPOC están asociados al consumo de tabaco. Además, como decíamos, puede haber existido algunos factores de predisposición como los genéticos o infecciones tempranas en la vía aérea que condicionan un anormal desarrollo de la función pulmonar o un deterioro acelerado de la función. Estos pacientes en general, dada la exposición crónica al consumo de tabaco, suelen tener otras comorbilidades importantes y significativas que aumentan su condición de enfermo crónico, morbilidad, y también aumentan el riesgo de la mortalidad.
Para hacer diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debemos pensarlo en aquellos pacientes que tengan síntomas, disnea, tos crónica, producción de esputo, y los antecedentes a la exposición, en particular al tabaco o a biomasa, o personas que tengan factores genéticos como el déficit de alfa-1-tripsina, al cual le realizamos una espirometría. Y acá el diagnóstico lo lleva con la relación BEF1, capacidad vital forzada, después de broncodilatador, que caiga por debajo del 70% y que no tenga variación con broncodilatador. Así es que el rol de la función pulmonar en los pacientes con EPOC fundamentalmente es confirmar el diagnóstico y también pensar en otros diagnósticos alternativos. También nos da la posibilidad de hacer una evaluación de severidad del grado de obstrucción, no de la enfermedad, sino del grado de obstrucción. Y también nos permite identificar en el seguimiento las estrategias de tratamiento, descartar otros tratamientos alternativos o superpuestos, como el caso de coexistir EPOC y asma, e identificar a aquellos pacientes que están declinando rápidamente. Así como tenemos un marcador, el FeNO, en los pacientes con EPOC, tenemos un marcador de la superficie de intercambio pulmonar, que es la capacidad pulmonar de difundir el dióxido de carbono al territorio sanguíneo. El principio es este. Entonces sabemos que el intercambio gaseoso se produce en el alvéolo y se produce entre la sangre que pasa por los capilares que lo rodean. Así es que el principio es que si ponemos un gas que no está presente en el aire inspirado a una concentración conocida y que lo mantenemos en el alvéolo, este gas difundirá. Más aún, si es un gas altamente difusible por la vía, digamos, por el espacio alvéolo capilar, todo gas que se pierda en esa concentración va a ser solamente por la difusión desde el alvéolo hacia el capilar. Entonces, de una manera u otra, estamos midiendo la superficie de intercambio que tenemos disponibles en el paciente cuando hacemos la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Este test nos ayuda a diagnosticar EPOC, en particular el componente de enfisema, pero debemos recordar que hay algunos factores que lo pueden modificar, como por ejemplo estar aumentado en el asma, en la hemorragia pulmonar, porque acerca la difusión de los eritrocitos al pulmón, la policitemia, el shunt de izquierda a derecha y también la fuga en los aparatos. Y nos puede confundir porque la enfermedad intersticial pulmonar o la enfermedad vascular o la presencia de anemia puede también disminuir la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Bien, uno de los conceptos que quiero dejarle es que cuando hablamos de asma y EPOC son parecidos, muy parecidos, pero no suelen ser iguales. Así es que quiero presentarle este caso que lo llamé caso clínico 1,5, está entre uno y otro, entre el primero y el 2. Es un paciente de 56 años, fumador de 25 años en su vida, con 20 cigarrillos, que es de profesión abogado, que tiene tos, sibilancias y disnea al caminar al ritmo de sus asociados, tiene un tórax con hiperinsuflación y una espirometría claramente identifica una relación BEF1, capacidad vital forzada, por debajo del 70%, en este caso es del 65%, y que tiene una variación post-broncodilatador de 370 mililitros y un 25% del basal. ¿Cuál sería este diagnóstico? Bueno, las distintas guías reconocen que pudieran haber dos enfermedades asociadas. Hay algunas guías que la llaman solapamiento, asma EPOC. Hay otras guías que las reconocen como dos enfermedades superpuestas en un mismo paciente y en algunos otros casos se la considera como un factor de progresión de una enfermedad a otra. De hecho, el EPOC, la hiperreactividad bronquial en etapas tempranas, es un factor de riesgo para desarrollarlo. Así es que recuerden, el asma y EPOC son parecidas, a veces pueden ser difíciles de diferenciar. Ahora, tanto el asma como el EPOC son problemas realmente serios de salud. Bueno, son enfermedades muy prevalentes. Acá vemos
identifiquemos cómo dentro de las enfermedades pulmonares crónicas, la muerte por estas enfermedades son causas frecuentes en todo el mundo. En nuestro país no tanto, pero quizás tenga que ver con la evolución de la pandemia de consumo de tabaco y la magnitud de esta en relación a otros países. Observen que aquí estamos y claramente estamos por debajo de otros países. El otro aspecto importante es que si nosotros nos comparamos con poblaciones similares a las nuestras, esta comparación es del año 2008, nos vamos a encontrar en la parte media de la población. Pero sí tenemos que saber que la mayor mortalidad está dada en edades avanzadas de la vida y fundamentalmente en gente mayor. Así es que la mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea asma o EPOC, cuando hablamos de enfermedad obstructiva crónica, no necesariamente hablamos de EPOC, sino que hablamos de estas enfermedades. La principal causa de mortalidad es la EPOC, y que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, la mortalidad por EPOC va aumentando y la mortalidad por asma va disminuyendo. Y esto ya lo vamos a explicar por qué. ¿Qué pasa en términos de morbilidad? La prevalencia de asma varía a lo largo de todo el mundo. Hay países, como ven aquí en negro, que son altamente prevalentes, mientras que otros la prevalencia son muy bajas. Nuestro país tiene una prevalencia intermedia, y esa prevalencia va a tener que estar definida en qué términos, o sea, cómo definimos esta enfermedad para decidir el diagnóstico de asma. Ustedes van a ver ahora distintos datos en los cuales la prevalencia, depende de cómo la definamos, puede variar entre 5 y 14%. Aquí vemos algunas variaciones, y estas variaciones también están identificadas en este estudio internacional, y que podemos decir que nuestro país está en rangos medios, digamos. Hay países como Australia, Nueva Zelanda o Reino Unido que tienen prevalencias muy elevadas de asma, y otros países, lo que ven ustedes a la derecha, que tienen prevalencias muy bajas. Y con lo que me refería acerca de cómo lo definimos, vean ustedes aquí medidas las mismas poblaciones, dependiendo si nosotros la describimos por sibilancias en los últimos 12 meses por un cuestionario, o por sibilancias severas en un cuestionario utilizando un video. Las prevalencias claramente en el mismo estudio van a variar, casi duplicando los valores o triplicando los valores. Y si lo preguntamos en los adultos, observen ustedes cómo van a dar datos parecidos. O sea, la prevalencia por sibilancias en el último año, recordemos que está aproximadamente, tanto en adultos como en niños, aproximadamente entre el 12 y el 14%. Las sibilancias severas, esto identifica, ya sea por cuestionario o por video, que identifica claramente una crisis de asma en los últimos 12 meses, está alrededor del 3 al 4%, o sea, un tercio de los pacientes que tienen sibilancia en el último año. Datos similares son los observados en este estudio que hace de encuesta de prevalencia en población adulta, que lo hizo el Ministerio de Salud, con llamadas telefónicas y con un cuestionario muy bien validado. Observen sibilancias 14% y sibilancias graves aproximadamente un 6% para esta población. Y observen 9%, 10 aproximadamente, tenían diagnóstico de asma. Datos similares observamos con mayor prevalencia en un estudio que realizamos luego de la erupción del complejo Puyehue-Caulle entre niños de 13 y 14 años de Bariloche. Observen que habían tenido 27% alguna vez sibilancia y 14% sibilancia en los últimos 12 meses. Así que, para resumir, no solamente podemos hablar de sibilancia, sino que identificando para la población del 2010 de todo nuestro país, observen la cantidad de casos que vamos a encontrar de asma en toda nuestra población, ya sea, depende de cómo la definamos, por los últimos sibilancias en los últimos 12 meses, o sibilancias severas. Si pensamos en sibilancias severas, vamos a tener casi 250.000 de pacientes asmáticos graves.
¿Y qué sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica está identificada en términos de prevalencia, ya hablamos de la mortalidad, en distintos estudios en Latinoamérica, en particular el estudio Platino, que exploró México, Venezuela, Brasil, Uruguay y Santiago de Chile, con una variación entre el 7% en México y el 19% en Uruguay, y otros dos estudios, como en Colombia, el estudio Prepocol, que identificó el 10%, y el EPOCAR, o el estudio hecho en la Argentina, que estima aproximadamente un 14%. O sea, en población mayor de, 40 años, 14% es la tasa de prevalencia que nosotros tenemos en nuestro país. Este es el estudio y esta es la cita en la cual fue publicado. Y cuando nosotros vamos a los pacientes que van a la consulta de atención primaria, exploramos en un estudio en el cual fui partícipe, el estudio Puma, la prevalencia cuando iban a la consulta. Observen ustedes que la prevalencia de los pacientes que iban a la consulta es mucho mayor. O sea, estos pacientes seguramente están seleccionados por sus síntomas, pero identifiquen ustedes claramente que la prevalencia que era en la población general del 14% aumenta al 20 al 23% para nuestro país. Así es que cuando nosotros nos preguntamos si es un problema de salud, tanto asma como EPOC son dos problemas prevalentes y son dos problemas de salud que deben merecer atención. Bien, sabiendo que tenemos un problema prevalente y que causa síntomas, y fundamentalmente en población joven, debemos preguntarnos si es posible controlar esta enfermedad. El asma no se cura, entonces debemos preguntarnos, ¿es posible avanzar en el control de esta enfermedad? Sí, sin duda. Esta enfermedad inflamatoria puede ser bien tratada y puede ser controlada, incluso controlada hasta que el paciente no tenga síntomas. Así es que llamamos al control total de la enfermedad cuando no tiene síntomas durante el día y la noche, no necesita medicación de rescate, puede tener una vida productiva y físicamente activa, como decíamos antes, tiene una función pulmonar o casi normal, aún después de haber tenido una obstrucción identificada, y que no tenga además crisis de asma. Estos son los objetivos que nosotros nos proponemos. En la medida de lo posible, que no existan muertes por el asma, que logre el control total de sus síntomas, mantener una actividad plena y reducir los riesgos de futuras crisis y los efectos secundarios de la enfermedad. O sea, mantener al paciente en las mejores condiciones sin tener efectos adversos de la medicación. El primer dato importante que conocemos es que en la medida que se utilicen los corticoides inhalados, y este es un estudio hecho en Uruguay muy interesante desde el año 84 al año 2002, en la medida que se prescriban más corticoides inhalados, tiene una relación inversa con el riesgo de morir de asma. Este es un estudio ecológico, no están observando ese paciente, sino que se está observando la población general, pero claramente esta es una relación que ya está identificada a nivel internacional. El uso de corticoides inhalados en dosis bajas previene la muerte por asma. Y también conocemos desde las últimas décadas del siglo pasado y en las actuales que nosotros, en la medida que utilicemos corticoides inhalados y utilicemos beta 2 de acción prolongada, broncodilatadores de acción prolongada, se puede lograr el control de la enfermedad. Este estudio, que se llama el estudio GOLD, es el primero que identifica que la asociación de salmeterol más fluticasona logra el control total de la enfermedad y mejor que el uso de corticoides inhalados sola. En estos pacientes con 50 microgramos más 250 de salbutamol más salmeterol más 250 microgramos de fluticasona, cada 12 horas lograba el control total de los síntomas en aproximadamente la mitad de los pacientes. Ahora bien, nosotros sabemos que esto ocurre y sabemos que tenemos estos medicamentos, pero ya desde temprana, en la primera década, con estas evidencias,
un estudio epidemiológico que buscó el control del asma en pacientes diagnosticados y tratados, identificamos que solamente 2,5% de los pacientes en adultos en adultos y en niños reunían criterios de control total de la enfermedad. ¿Esto qué significa? Que se subtrata a los pacientes, y esto es algo que no debemos permitir. Pacientes con asma deben ser tratados adecuadamente para que logren el control total de la enfermedad. Cuando vamos a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debemos modificar nuestros pensamientos en términos de objetivo. Lo que nosotros queremos con los pacientes con EPOC es lograr el control máximo posible de los síntomas, evitar la progresión de la enfermedad. Este es el objetivo fundamental. Después, reducir las exacerbaciones y además mejorar la calidad de vida del paciente. Y por supuesto, si es posible, evitar la muerte por esta enfermedad. Las primeras acciones es evitar la exposición. Por eso es que se dice que la estrategia para asistir a los pacientes con EPOC debe ser mandatorio ayudar a los pacientes a dejar de fumar, y que no hay evidencias que otras formas de consumo de nicotina, como el cigarrillo electrónico, puedan ayudar. Que el manejo del EPOC, una vez diagnosticado y que está estable, se basa en identificar síntomas, calidad de vida y exacerbaciones, como vamos a ver más adelante. Y que los objetivos son la reducción de los síntomas, la reducción de exacerbaciones, mejorar la calidad del individuo, de la calidad de vida del individuo, mejorar la tolerancia del ejercicio, y hay ya datos objetivos que nos dice que podemos mejorar la función del pulmón y reducir la mortalidad. Esto no es solamente con fármacos, sino que hay medidas, como por ejemplo la vacunación contra la influenza, contra el neumococo, el COVID y la triple bacteriana, que mejoran en términos de exacerbación. Y ya hay datos que la oxigenoterapia y el uso de ventilación no invasiva en pacientes que lo requieren mejoran la calidad de vida y reducen la mortalidad. Y el uso de estrategias de rehabilitación permite a los pacientes mejorar la calidad de vida y mejorar digamos, la calidad de vida y la tolerancia al ejercicio una vez bien tratados con farmacoterapia. Decíamos que los broncodilatadores son los medicamentos centrales inhalados, broncodilatadores inhalados centrales para reducir síntomas, que la doble broncodilatación de acción corta es mejor que la monoterapia. Pero el uso de broncodilatadores de acción prolongada, como los beta-2 estimulantes de acción prolongada y los antimuscarínicos de acción prolongada, son mejores que los broncodilatadores de la misma familia de acción corta, excepto en aquellos pacientes que tengan disnea ocasional y diagnóstico de EPOC, por supuesto. Que el LAMA antimuscarínico es superior al LABA para reducir exacerbaciones, y esto tiene evidencia sólida, y también parecería para reducir hospitalizaciones. Esto es una evidencia un poquito menos sólida. Que el uso de la asociación LABA-LAMA es superior que la monoterapia para mejorar síntomas y para mejorar la función pulmonar y reducir las exacerbaciones. La teofilina tiene un leve efecto broncodilatador en época estable y tiene una modesta mejoría de los síntomas. Prácticamente hoy ya está dejándose en cuarto escalón de tratamiento. Y que cuando nosotros utilizamos dispositivos inhalatorios es preferible entrenar al paciente con un solo dispositivo, de manera tal de que no tenga la dificultad de los múltiples dispositivos y múltiples drogas. El uso de corticoides en particular como antiinflamatorio, debemos reconocer que no debe ser utilizado en forma amplia. El uso de corticoides inhalados predispone a tener neumonía, y esto es evidencia cierta. Que el uso de corticoides debe ser sumado al menos a un broncodilatador de acción prolongada de tipo beta estimulante, y que es mejor que la monoterapia porque reduce exacerbaciones, mejora la calidad de vida y la función pulmonar en pacientes exacerbadores. Esto fue demostrado en el estudio TORCH ya allí por el año 2004. La triple terapia, el uso de corticoides inhalados sumado a una doble broncodilatación en pacientes exacerbadores, mejora la tasa de exacerbación, mejora la calidad de vida y mejora la función pulmonar, comparándolas con el uso de corticoides inhalados más LABA, en la monoterapia o la doble broncodilatación.
y que cuando decidimos utilizar corticoides inhalados en el EPOC, debemos mirar en la historial de exacerbaciones, deben ser pacientes exacerbadores, y debemos mirar los niveles de eosinófilos que tienen en la sangre. Los corticoides orales tienen efectos adversos y no tienen evidencias de mejoras significativas. Bien, resumamos rápidamente qué dicen las guías GINA y GEMA para el manejo del asma. Sabemos que es una enfermedad que se puede controlar. Entonces, si sabemos que es una enfermedad que se puede controlar y confirmamos el diagnóstico, debemos proveerle un tratamiento adecuado, depende de la severidad. Y una vez que ponemos el tratamiento adecuado, lo mantenemos un tiempo prudencial, que generalmente tiene que ser 3 meses, debemos evaluar y controlar la respuesta para ajustar el tratamiento, para evitar que tengan exacerbaciones, para evitar efectos adversos, ver la satisfacción y la adherencia del paciente y en base a eso ajustar el tratamiento. Esta rueda debe ser un continuo para el mejor manejo y el mejor proveer de los fármacos en los pacientes asmáticos. Cuando nosotros hablamos de síntomas, tenemos una escala que fácilmente la podemos hacer, que se llama el ACT o Asthma Control Test, en el cual busca que los pacientes expresen cómo ha ocurrido la evolución en términos de síntomas y de necesidad de rescate de medicamentos en los últimos meses. Así que en base a este score, que buscamos que tener el puntaje máximo, es que tomamos decisiones, además de considerar los dominios de riesgo futuro en términos de que esté usando bien la medicación, de que prevenga las exacerbaciones, que veamos la función pulmonar para que no se esté deteriorando, y también evitar las consecuencias o efectos adversos, aunque sean leves, de los fármacos que estamos utilizando. Así es que podemos ver qué perspectiva tienen los pacientes sobre su tratamiento para mejorar la adherencia y qué perspectiva tenemos nosotros para ofrecerle el mejor proveer de un tratamiento manteniendo el control de la enfermedad. Así es que se plantea como un ajuste cíclico un tratamiento escalonado en base a los síntomas, el grado de control y a la estrategia terapéutica que le estamos ofreciendo. Generalmente se dice que en los pacientes con asma debemos subir el tratamiento en un ascensor rápido para controlar los síntomas y mantener bien controlada la enfermedad, y cuando reducimos fármacos debemos hacerlo en escalera de manera tal de hacerlo con seguridad. Esta es la estrategia del escalonamiento terapéutico de los pacientes. Observen ustedes lo temprano que empezamos a utilizar corticoides inhalados en los pacientes, ya sea solos o en este momento se propone asociados a beta 2 de acción prolongada en los estadios 1 y 2, y después aumentarlo en términos de dosis y de otros controladores de la inflamación alérgica, y llegando hasta incluso hoy tenemos fármacos biológicos que bloquean algunas de las vías que estuvimos mirando en las primeras diapositivas de las interleuquinas 4, interleuquina 5 y también de los eosinófilos. Esta propuesta también está expresada en las guías GINA con un formato similar, aunque es un poquito diferente. En este momento las guías GINA también reconocen el uso de budesonida formoterol en los primeros escalones de tratamiento. Y ahora, ¿qué podemos decir de las guías GOLD? Las guías GOLD, recuerden ustedes, que apuntan a, una vez diagnosticado la enfermedad, a evaluar a los pacientes en términos de síntomas, con un formulario similar, una escala similar, que se llama el CAT, en el cual se evalúan estas dimensiones con un puntaje de 0 a 5. Este puntaje máximo nos identifica el score CAT, y el punto de corte del CAT es si tiene 10 puntos o más o 10 puntos o menos. Eso habla de calidad de vida. Más de 10 puntos del CAT es un score no deseable de calidad de vida. Y por otro lado, se evalúa el principal síntoma de los pacientes, que es la disnea. Y la disnea
se evalúa por el score del Medical Research Council, MMRC, porque es la modificada, y que el punto de corte para esta escala es de 2. Identifica claramente si tiene incapacidad de andar al mismo paso que otras personas de su misma edad. Si esta disnea es mayor de 2 puntos, es un score de mayor severidad. Las guías Gold en su versión 2023 han modificado un poco la estrategia de evaluación de la severidad. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, han identificado que los pacientes pueden ser exacerbadores o no exacerbadores. Y esto significa tener episodios de tos, catarro y expectoración por más de 48 horas, que si se pueden manejar en forma ambulatoria, son exacerbaciones moderadas, o leves o moderadas, y que si son requirientes de internación son exacerbaciones severas. Quien tiene más de 2 exacerbaciones en el año o una internación en el año son pacientes que son exacerbadores y que requieren una intervención más intensiva. Mientras que aquellos pacientes que no tienen exacerbaciones, pero que tienen síntomas o mayor de 2 de score de disnea o mayor de 10 en el CAT, son pacientes que son candidatos a recibir mayor intervención de broncodilatadores. Así es que la estrategia de tratamiento de estos pacientes se va por la calidad de vida de disnea, escalando el uso de broncodilatadores, y si son exacerbadores, utilizando los corticoides inhalados y sumándole a la estrategia de broncodilatador el uso de corticoides inhalados. Este es el resumen en el cual se propone, hoy en día el punto de corte, esta diapositiva no lo muestra, pero es de 300 eosinófilos para sumar el corticoides inhalados a los pacientes que tienen exacerbadores por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien, ya para ir terminando y terminando en tiempo, debemos decir que el asma es una enfermedad crónica y potencialmente seria que puede estar controlada pero no necesariamente curada. Tiene síntomas como sibilancias, fatiga, opresión torácica y tos que varía en el tiempo en términos de ocurrencia, frecuencia e intensidad. Que la prevalencia la podemos identificar como síntomas de sibilancias en el último año, que está entre el 10 y el 14%. Entonces, 1 de cada 6 adultos y 1 de cada 10 niños habrá tenido asma. Y que en crisis varía entre 3 a 3,5 a 6% en los adultos. Y que con medidas sencillas, con el uso de corticoides inhalados y broncodilatadores de acción prolongada, a una dosis fija, pues se puede alcanzar el control total de la enfermedad, pero este tratamiento, que está muy bien prescripto y que está bien identificado en su efectividad, lo recibe solamente menos del 3% de nuestra población, al menos para el año 2005. Que las guías GINA y GEMA proponen tratamientos escalonados según una estrategia en la cual evaluamos, ajustamos el tratamiento y evaluamos la respuesta en un periodo temporal apropiado de 2 a 3 meses. Y que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también es una enfermedad obstructiva, es muy común, es prevenible y tratable, no se cura, que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y por limitación al flujo aéreo, que se debe a anomalías de las vías respiratorias de los alvéolos por exposición a partículas y gases nocivos. La prevención de esta enfermedad es fundamental. La prevalencia de esta enfermedad también es alta, el 14% por encima de por poblaciones mayores de 40 años, y por encima de esto está la población que concurre a atención primaria. Adultos mayores de 40 años vamos a tener casi prevalencias cercanas al 30%. Los síntomas son la disnea, la tos y la producción de esputo. Estos síntomas pueden estar minimizados por los pacientes, por lo tanto el subdiagnóstico es frecuente. El principal factor de riesgo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el tabaquismo, lo cual nos guía a que el dejar de fumar es un factor central y los pacientes deben ser apoyados para lograr este objetivo.
que los objetivos del tratamiento son reducir los síntomas y el riesgo futuro de exacerbaciones. Por supuesto, en la medida de lo posible, reducir la mortalidad. Que el subdiagnóstico es muy frecuente, por lo que se propicia realizar función pulmonar en aquellos que tienen condiciones de riesgo y síntomas, y que el tratamiento se basa fundamentalmente en broncodilatadores de acción prolongada en pacientes que tienen síntomas persistentes, con medicamentos broncodilatadores de la familia de beta-2 estimulantes o también antimuscarínicos, y que, como decíamos, la asociación de ambos y el uso concomitante con corticoides inhalados en pacientes que son muy exacerbadores han demostrado efectividad en términos de mejorar las exacerbaciones, la función pulmonar y la calidad de vida de los pacientes. Para finalizar, quiero recordarles que estas dos enfermedades, las enfermedades obstructivas, son muy parecidas, pero no son iguales, tienen objetivos diferentes, tienen estrategias de tratamiento diferentes y que en ambas situaciones, si los enfrentamos adecuadamente, podemos darle una calidad de vida, una disminución en términos de morbilidad por las complicaciones a los pacientes, y también estamos en el camino de disminuir el principal impacto, que es disminuir la mortalidad. Les recuerdo que la estrategia de actuar sobre estas enfermedades y se inicia en la prevención, en el diagnóstico temprano y en el tratamiento adecuado de estas enfermedades. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo más tarde para tratar algunos casos que nos puedan permitir traer un poquito más de luz y experiencia a esta presentación. Muchas gracias.